De México en el mundo, en este país. Tenemos como invitado especial y de lujo a nuestro querido amigo Casio Luiselli. Bienvenido, Casio. Casio Luiselli es un personaje nacional e internacional con reconocimiento. Estudió economía en la UNAM y después hizo su maestría y doctorado en cuestiones agrícolas y asuntos internacionales en la Universidad de Wisconsin. Tiene 2 doctorados, uno en geografía y cuestiones ambientales en la Universidad de Sudáfrica. Actualmente él es investigador afiliado del PUED, del Programa Universitario de Desarrollo en la UNAM. Fue el fundador del programa del Sistema Alimentario Mexicano y, bueno, pues ha sido subsecretario en Semarnat, ha sido representante permanente en la ALADI, Alianza de Integración Latinoamericana. Como embajador estuvo en Sudáfrica, Corea y su última asignación fue en Uruguay. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo, querido Casio. Feliz de estar con ustedes y conversar a gusto con ustedes. Pues bueno, quisiera primero preguntarte algo. Tú eres no nada más miembro, sino co-coordinador del Grupo de México en el Mundo, un grupo recientemente formado con personalidades interesantes. ¿Qué nos puedes platicar sobre este grupo? ¿Cómo ves tú al grupo? Bueno, lo veo muy bien. Es un grupo por gente muy experimentada en el ámbito académico y en el ámbito de la práctica real. Está Bernardo Sepúlveda, que fue un distinguido canciller mexicano, y está, por ejemplo, Olga Pellicer, una reconocidísima intelectual y académica y también diplomática, y un grupo de gente joven muy competente, y no voy a nombrar a todos porque no acabaría yo, pero ahí estamos Susana y yo, y es un grupo muy interesante, es muy endogámico, hablamos hacia nosotros mismos y desde nosotros mismos, pero el grupo es un grupo muy experto y las discusiones son muy ricas. Revisamos un poco la agenda internacional, discutimos a fondo las cosas. Yo disfruto mucho esos jueves cuando nos convoca Susana. Un poco los temas internacionales, quisiera preguntarte, aquí te nombraron embajador para abrir la embajada de Sudáfrica en 1994, en el periodo de Salinas de Gortari. El momento de Sudáfrica fue muy interesante, se veía con una perspectiva de futuro muy atractiva y sin embargo en el momento actual pues la situación es un poco distinta. ¿Nos puedes compartir cómo fue tu periodo de embajador y cómo lo ves ahora? Yo tengo un querido colega chileno que era el embajador de Chile y nos hemos seguido siendo grandes amigos y comentamos que vivimos una especie de primavera de la vida. Fue una época quizá de las más gratas que yo recuerdo de mi existencia misma, porque llegué a un país deshecho, con gente tirando bombas, y vi como un líder gigante, con generosidad, con sentido de historia, como Nelson Mandela, logra reconciliar al país y lo logra en serio. Eso fue valiosísimo. Si tú me dices quién es mi personaje favorito en la vida, es Nelson Mandela. Mandela tiene algo que te hace sentir niño. En inglés se dice mejor, he humbles you. Es un hombre afable, de sonrisa fácil, emana una fuerza especialísima. Y claro, atrás hay 27 años de cárcel, torturas, etcétera. Y un hombre que sale de la cárcel sin rencor a unir a su país. Entonces viví momentos extraordinariamente interesantes. Me toca la elección porque justamente el gobierno mexicano, muy correctamente, quiso que llegáramos a la elección y ser testigos de la elección. Y yo me fui a Soweto, quizá con un poquito de exceso de optimismo, porque Soweto es un barrio, es un township muy aguerrido, pero no pasó absolutamente nada. Vi al pueblo votar por primera vez. En fin, toda la experiencia sudafricana fue muy bonita, poner la embajada. La embajada primero era un cuarto en el Holiday Inn y la residencia era otro cuarto en el Holiday Inn. Y les puedo decir que esa es una residencia que nunca voy a olvidar, porque nos levantamos muy motivados a trabajar, a reportarle a México, un país en cambio extraordinario. Mandela fue un líder más que un administrador. Mandela no entendía mucho de tasas de interés y bancos centrales, etcétera, etcétera, pero él imponía su liderazgo en una forma amable, gentil y reconciliadora. Hay un detalle muy bonito que yo siempre cuento, que él se va a tomar el té con todas las damas del apartheid, todas las mujeres, porque muchas eran ya viudas, de los líderes que lo oprimieron y lo maltrataron, la señora Botha, y él se fue a tomar el tecito con la señora, le dijo, ya estoy vieja, presidente, ya no puedo viajar a Pretoria, yo voy, señora. Hizo una labor increíblemente fina de reconciliación de su país.
quería mucho a México, había venido a México, algo pasó, creo que pidió dinero para el partido, el African National Congress, y no lo consiguió, pero bueno, ni modo, pero tenía mucho cariño por México, porque México siempre y temprano se opuso al apartheid, y eso fue muy importante. Discutí yo mucho el tema de Chiapas, estaba ahí toda la insurgencia zapatista, y lejos de no hablar, hablaba yo de eso, y además me preguntaban de eso, no podía yo no hablar de eso, y me acuerdo que me dijo que las autonomías iban a ser tremendamente negativas. Dice, no hagan autonomías indígenas, suena bonito, pero es condenarlos a más marginación, entiéndanlo. Nosotros nos pasó lo mismo. Hicieron los townships para que estuviéramos muy felices ahí y nos marginaron más. Un solo país, decía él, un solo país. En fin, fueron pláticas muy bonitas, muy memorables con Madiba. Fue una primavera. Fue realmente una primavera. Mbeki, que lo sucedió, era un tipo competente, interesante. Me llamaba Brother Casio, buen tomador de whisky, pero no era Madiba. Ahora tuvo la gran ventaja Mbeki, que nunca pretendió ser Madiba, y fue un líder competente. Pero a partir de ahí se ha desdibujado Sudáfrica mucho. La economía no está funcionando bien, siguen las viejas heridas del racismo, y la concordia, muerto el gran líder Mandela, no es ya lo mismo. Pero tampoco hay que suponer que Sudáfrica está en el hoyo. Tiene un índice de desarrollo humano parecido al de México, tiene una pésima distribución de la riqueza, creo que es el país con peor distribución de la riqueza en el mundo. Sin embargo, es todavía hoy por hoy la economía más desarrollada y pujante de África. Quizá la de Nigeria es mayor por la población, pero Sudáfrica tiene la infraestructura, los puertos, etcétera, etcétera. El país no se ha derrumbado, no se ha venido abajo. Yo conozco muy bien a Ramaphosa. Ramaphosa era un líder obrero, joven, muy aguerrido, muy buen orador, y era, en el buen sentido lo digo, un consentido de Mandela. Y Ramaphosa es mucho mejor que Zuma y es un buen líder. Yo creo que Ramaphosa estará haciendo bien las cosas en Sudáfrica, pero sí, Sudáfrica deja mucho que desear respecto a la Sudáfrica de Mandela. Tienes mucha experiencia y conocimiento de América Latina. ¿Cómo ves hoy la integración latinoamericana? ¿Es posible? ¿Es deseable? ¿Qué pasa allí? ¿Qué está pasando ahora? Yo fui subdirector de la CEPAL y eso me hizo viajar por toda América Latina. Y luego fui subdirector general del IICA, Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, y en ese instituto vemos proyectos y viajé por toda la región viendo proyectos. Y bueno, me enamoré de mi región. América Latina vive horas bajas, muy bajas. Como región estamos perdiendo un poco el tren de la modernidad. Como región, América Latina es la más golpeada de todas las regiones por la doble crisis de pandemia y económica. El caso peruano es ahorita el más explosivo de todos, pero el caso peruano es uno entre muchos. Yo creo que el Perú va a tener una época de mucha inestabilidad porque hay un empate político en Perú. Entonces va a complicarse mucho la situación en ese país. Mis amigos peruanos dicen que ven muy difícil la situación del Perú, muy confrontacional, y el ejército allá atrás, no golpe, no estamos hablando de golpe, pero sí de un ejército que tácitamente impone condición. Colombia, por primera vez en mucho tiempo, no logra ponerse en paz. Lo que fue una protesta por una reforma fiscal, que por cierto hace falta en muchos países, pero ya no quieren meterse, porque ¿para qué hago reforma fiscal? Para que se vayan a la calle millones de personas. Pero la inestabilidad colombiana es muy preocupante. Ya son muchos días en las calles. Cali está colapsada. No me acuerdo el número, pero creo que es cerca de 70 muertos. Y si bien no es explosivo, nomás no cesa el problema en Colombia. Chile tiene un proceso constituyente que va a ser complicado porque Chile es un país muy conservador. Centro izquierda está gobernando el escenario político de los constituyentes. No va a ser sencillo el proceso, aunque hay que decir que Chile funciona bien y pueden sacar bien su constitución, pero no está sencillo. Argentina es un desastre. El país más próspero de la región por décadas. Todavía hoy por hoy las estadísticas sociales argentinas son mejores que las mexicanas, pero el país ha venido perdiendo terreno por décadas. No ha modernizado su economía y es un país muy contencioso. Como decía Sanguinetti, presidente uruguayo, por los dos países son muy itálicos. Decía, el problema de los argentinos es que ellos son napolitanos y nosotros somos genoveses. Lo decía con ironía, hay algo de cierto ahí también. Son de pelea, es la Cristina nomás le gusta pelear. No hay ideas, no hay administración, hay pleito. Y Fernández, a quien por cierto conozco en lo personal y tengo mucho afecto, es un hombre bastante débil respecto a la CA. Entonces Argentina no se acaba de resolver, no se acaba de poner en paz consigo misma. Y tenemos esa eterna promesa siempre fallida que se llama Argentina, pero que en los hechos va perdiendo terreno dramáticamente. Brasil, que es el gigante, pues ya vimos, tiene un presidente de quinta, un presidente que nomás no está a la altura del tremendo paisazo que tiene.
y con muchas dificultades distributivas. Brasil es un país brutalmente injusto y geográficamente muy diferenciado, lo cual hace difícil la integración y la armonía social. Yo creo que México y Brasil son los únicos que van a jugar un papel en este mundo en las décadas que vienen. Tengo mucho optimismo de base por Brasil, pero igual que le pasa a México, no acaba de despegar, no acaba de convertirse verdaderamente en un país plenamente moderno y democrático. Venezuela es una de las grandes tristezas, una tragedia latinoamericana. La economía venezolana es del tamaño de la guatemalteca, nada más que Venezuela tiene 1 millón de kilómetros cuadrados y 33 millones de habitantes. Y la implosión venezolana es sorprendente, ha caído estrepitosamente. Hay mucha miseria, valga decirlo, porque es así. Cientos de miles de venezolanos refugiados, muchos apiñados en las fronteras con Colombia y con Brasil. Es la mayor tragedia nuestra. No hay que olvidar al cruel, porque la palabra es cruel, Ortega en Nicaragua, que mata sin piedad, que encarcela sin ningún miramiento. Y ahí está. Y desde luego Cuba, que sigue siendo lo mismo después de 60 años, sigue con un lenguaje agresivo, etcétera, etcétera, y divisionista. Pues la región no tiene muchos asideros. México en alguna manera es muy estable. Cuando lo vemos desprendido de lo que es México, marca diferencias. En ese país no hay un golpe de Estado desde hace 100 años, y muy alejado del corpus latinoamericano, lo cual es bueno y es malo. En ese sentido, Julieta, la integración es para mí una aspiración muy importante. ¿Por qué? Darnos una voz más fuerte, tendríamos mejor inserción internacional. Y si tuviésemos un mercado de 650 millones de personas, pues la economía sería mucho más dinámica. Y yo creo en la integración, y lo creo también por razones, tú quieres, un poco históricas y culturales. Pero ahorita no está planteada la integración, está como en animación suspendida. Las instituciones de la integración están colapsadas o a punto de desaparecer, y no hay apetito por relanzar un gran proyecto latinoamericanista. En ningún lado lo ves. Esa es la verdad. Muchas gracias, Casio. Oye, vámonos a otro continente, porque afortunadamente te ha tocado estar en varios. Eso es muy enriquecedor. Vámonos al continente asiático. En el año 2000 te toca estar en Corea del Sur como embajador. Un momento también muy interesante. ¿Nos podrías compartir tu experiencia, no nada más de Corea, sino de haber vivido en Asia? ¿Qué enseñanzas le queda a México? Podríamos aprender mucho de la forma como se han desarrollado, de cómo han construido toda su economía y la parte social también, ¿no? Hace casi 4 años maravillosos en Corea, donde fue un doctorado plus, porque qué tremendo país, qué sentido de cohesión, qué sentido de propósito. Yo siempre le digo a mis alumnos que tiene la superficie de Oaxaca, es tan montañoso como Oaxaca, y en Oaxaca hay 50 millones de coreanos. No tienen ningún recurso natural importante, ninguno. Y Corea en los años 60 tenía 1/4 parte del ingreso per cápita de México. Hoy tiene $50,000 de ingreso per cápita. Dentro de las muchas cosas fascinantes de Corea, desmitificadoras de Corea, primero está la presencia de un Estado interventor. Es un cuento que Corea tenía una economía de mercado libre y pura, ni de chiste. Un Estado interventor dirigista que nacionalizó los bancos, que asignaba el crédito en forma arbitraria y que generó grandes empresas siempre y cuando fueran exportadoras, porque les dio toda clase de prebendas. Hizo, en términos de la ortodoxia económica, un tiradero Corea. No respetó precios relativos, planificó, hizo todo lo que el Banco Mundial detesta. Pero creció por 30 años a tasas cercanas al 10%. Y ese crecimiento es de los más elevados que conocemos en la historia. Ahora China está haciendo algo parecido y además es China. Pero Corea creció dramáticamente aprovechando el mercado externo. Los coreanos se dieron cuenta que con su país pequeño y empobrecido no podían generar un gran desarrollo. Y se dedicaron a exportar a como diera lugar. El modelo era exportar o morir. Y tuvieron un líder fuerte, Park, un father of the nation, muy tipo Lee Kuan Yew, muy asiático y muy duro, general militar, muy duro. Y bueno, no había que exportar. Entonces reexportaron azúcar a Filipinas, haciéndolo más eficiente que los filipinos. Y exportaron pelo. ¿Qué estoy diciendo? Sí, pelucas. Se hicieron los grandes exportadores de pelucas en el mundo. Así arrancaron los coreanos. Ahora dominan las pantallas de cristal, etcétera, de la punta tecnológica. Esa transformación se debió, desde luego, a los coreanos, a su cultura, a su forma de ser, pero también a un Estado muy activo que desafía la ortodoxia establecida en Occidente al respecto de lo que debe ser un Estado. Un dirigismo estatal muy fuerte. Claro que tuvo costos, no estoy diciendo que fue perfecto, pero pudieron llevar el país al desarrollo. Los coreanos son muy duros para negociar, pero cuando acuerdan algo, te lo cumplen a morir. Yo tuve con ellos muy buenas negociaciones y me tocó, por suerte, negociar el primer viaje de un jefe de Estado coreano a América Latina, hacia México, no TU.
que era un general reciclado, un líder democrático. Y Nottebohm vino a México justamente con Salinas y bueno, para mí fue un pequeño triunfo diplomático que me da mucho gusto, pero sobre todo se acercó mucho a México con Corea. Años después, el presidente Fox, por intermedio de Castañeda, Jorge, que es un amigo muy cercano mío, me hizo presidente de la Comisión Binacional México-Corea Siglo XXI, y con un colega coreano hicimos un documento que desgraciadamente no tuvo éxito, no tuvo eco, de cómo hacer una alianza estratégica con Corea en la región. Ahí está el documento, es un documento que puede ser interesante, pero desgraciadamente cuando viene el auge chino, Corea se voltea a ver a China y ya no veía tanto a México como en los tiempos en los que yo estuve trabajando ahí. Tengo la mejor impresión, el mayor de los respetos por Corea. Es un país serio, un país trabajador, un país que funciona y vaya que es exitoso. Pasé buenísimos años ahí, tengo buenos amigos coreanos. ¿Cuáles son los retos globales de México hoy? ¿Qué tan preparados estamos después de todo lo que ha pasado en los últimos años? Yo creo que los mexicanos tenemos un complejo de ser menos de lo que somos. En general, el mexicano, no todos, ya sea un funcionario, un político, un académico, está un poco con una sensación de desamparo, de que todo está mal, que todo está pésimo. Pero cuando ves a México en los datos y te aparece la economía número 12 o 13 del mundo, te aparece el décimo exportador del mundo, que parece un país que produce 5 millones de automóviles, ves muchas fortalezas en México, pero en general tenemos un mal ánimo nosotros. Y yo creo que no todo está muy mal. Tuvimos una transición a la democracia sin sangre, sin quebrantos, y se dio el poder y no pasó nada, y las transiciones siguen, y hoy tenemos un presidente muy distinto, muy en contrapunto con muchas cosas, pero ahí está el país. Entonces yo creo que México es un país con mucho más fortalezas de las que le reconocemos nosotros mismos los mexicanos, y eso cuenta porque no veo audacia de México. Por ejemplo, ¿qué sería audacia de México? Decirle a Brasil, órale Brasil, vamos a hacer tú y yo nos ponemos de acuerdo y se pone de acuerdo toda América Latina con nosotros. Ni soñando. Hay una gran desconfianza hacia Brasil y, por cierto, de Brasil hacia México. Y no hay iniciativas fuertes hacia el exterior. No hay iniciativas fuertes. Tenemos una política hasta cierto punto muy a la defensiva. Y los issues, la agenda, nos la ponen los gringos a nosotros. La migración es un fenómeno global, mundial, irreversible, importantísimo. Yo no lo veo como un problema, veo como una realidad que hay que manejar, que hay que cuidar, etcétera, etcétera. Yo veo un México demasiado mediatizado, Julieta, por la vecindad con Estados Unidos, un México que se autocensura por una especie de qué dirán y por lo tanto un México con pocas iniciativas. ¿Cuáles serían para mí? Yo primero una relación mucho más audaz con América Latina, con Brasil en particular, un vínculo más estrecho con proyectos en Asia del Este, no nada más China, pero China desde luego, pero ahí está Corea, ahí está Japón, moverse a otros territorios. ¿Qué hacemos con África? 8 tristes embajadas, yo fui embajador en una y concurrente en otras, tristes porque no tienes dinero ni para moverte adentro de los países. Bueno, así no generas un país moderno. ¿Por qué México no tiene presencia en Asia Central? ¿Por qué México no está en Kazajstán? Se ríe la gente en la Cancillería. Oye, no te rías, ¿eh? Kazajstán es un país muy importante, con mucho gas, en el centro de Asia. Oye, pero ¿por qué vamos a tener embajada en el Congo? En el Congo, 82 millones de habitantes. Pobreza, muchísimo. Problemas, muchísimos. Pero es un país muy importante el Congo. No vas a las embajadas sobre el glamour del lugar. Vas donde están las realidades poderosas. El Congo tiene 82 millones de habitantes. Entonces nos falta mucha iniciativa, mucha presencia, porque somos el país número 11 o 12 y vamos a seguir siéndolo. A veces pareciera que a nuestro pesar. Te queremos agradecer muchísimo tu participación. Gracias por acompañarnos, Casia. Gracias, Susana. Bueno, muchas gracias, estuvo muy bien. Mil gracias, Casio. Muy padre. Gracias.